algunas de las profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús. Tendría que ser descendiente de Abraham y descendiente de Isaac, hijo de Abraham, de la tribu israelita de Judá, de la familia real de David. En el año 2 a.C., Augusto envió un exactor al ordenar un censo. Aquella inscripción facilitó al Imperio Romano la recaudación de impuestos, de modo que Augusto, sin saberlo, contribuyó al cumplimiento de la profecía acerca de un gobernante que haría pasar por el reino a un exactor o recaudador de impuestos. Ese decreto hizo que, tal como estaba predicho, Jesús naciera en Belén, pues José y María viajaron a esa localidad para empadronarse. El Mesías tendría que nacer en Belén Éfrata o Belén de Judá. En agosto del año 14 después de Cristo, Augusto murió a los 76 años de edad. No pereció en cólera, víctima de manos asesinas, ni en guerra, sino a consecuencia de una enfermedad. Isaías predijo que el Mesías tendría unos comienzos modestos. No tiene un aspecto digno, ni ningún esplendor, y cuando lo vemos, su apariencia no nos atrae. Se asesinó a niños después de su nacimiento. Otra profecía de la Biblia anunció que Dios llamaría a su hijo para que saliera de Egipto, y así ocurrió, pues el niño Jesús fue llevado a Egipto y más tarde, cuando murió el rey Herodes, regresó a su país. De este modo se cumplió la citada profecía. La Biblia predijo el trabajo que haría Juan el Bautista. Se había anunciado que Jehová enviaría un mensajero, y con su predicación Juan cumplió esa profecía. Él se encargó de despejar el camino, es decir, ayudó a los demás judíos a estar preparados para aceptar el mensaje de Jesús, el principal representante de Jehová. El Mesías sería reconocido por Dios como su hijo. El Mesías tendría que predicar buenas noticias. Su ministerio en Galilea fue una gran luz. Tendría que enseñar con ejemplos. También enseñaría la justicia de Dios. Y tendría que ser una luz para las naciones. Curaría a muchos enfermos. Aún así, no trataría de ser el centro de atención. Era de esperar que fuera rechazado y que muy pocos pusieran su fe en él. Se predijo que el Mesías sería aclamado al entrar en Jerusalén sobre un burro. Sería protegido hasta que llegara el momento. Se sabía que sería traicionado por 30 monedas de plata. Sus amigos lo abandonarían. No habló frente a sus acusadores. Le escupieron, le golpearon en la cabeza y le azotaron. No se defendió cuando lo golpearon. Echarían a suertes su ropa. El Mesías sería considerado como un pecador. Estaría dispuesto a sufrir por los pecadores, por lo que entregó su vida y así proporcionó el rescate para quitar el pecado. No le rompieron ningún hueso. En lugar de eso, el Mesías tenía que ser traspasado. El Mesías sería enterrado como un rico. Sería resucitado. Se reemplazaría a su traidor. En la descripción del vídeo os dejo más profecías que ayudaron a identificar al Mesías.